Hoy veremos un tema que nos concierne a todos los seres humanos, absolutamente a todos. Algunos lo enfrentan con más frecuencia que otro, pero tarde o temprano esa situación nos llega a todos. Les voy a hablar de las pérdidas. Y el tema para este mes, si Dios me lo permite, ¿cierto? Vamos a hablar, vamos a profundizar sobre las pérdidas. Y he titulado la enseñanza el día de hoy, ¿cierto? Manejando las pérdidas. ¿Cómo se titula? Manejando las pérdidas. Bien, un ser humano puede enfrentar varios tipos de pérdidas, ¿cierto? Como por ejemplo las pérdidas emocionales, aquellas que están en el alma, ¿sí? Y esas pérdidas pueden ser la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte del cónyuge, la muerte de un padre de familia, ya sea el papá o la mamá, o la muerte de un familiar muy cercano que nosotros lo estimamos, ¿cierto? Puede ser un tío, una tía, un primo, una prima, un sobrino. Tenemos pérdidas, ¿cierto?, de seres queridos. También hay pérdidas emocionales cuando existe el divorcio de los padres. La separación entre los padres, ¿cierto?, para los hijos es una pérdida. Pareciera que el papá estuviera visitándolo cada mes, pero el hijo se siente ausente de tener una figura paterna o ya sea materna. Hay pérdidas también en eso. La pérdida de una amistad, ¿cierto? A veces nosotros tenemos en buena estima y creamos relaciones y lazos, ¿cierto?, fuertes de amistades que decimos, yo confío en esa persona hasta el fin del mundo. Pero lo que llamamos mejores amigos o amigos muy cercanos, a veces hay acciones, ¿cierto?, que son desleales y perdemos la confianza en él o en ella. También hay pérdidas materiales, como por ejemplo la pérdida de un empleo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la pérdida de una herencia, la pérdida de una tierra, la pérdida de una casa. ¿Cuántas personas anhelan en su corazón tener una casa propia, pero son personas que no saben tomar buenas decisiones financieras, no le consultan a Dios y se meten a un crédito, ¿cierto?, para comprar una casa, pero no mira la capacidad de endeudamiento de esta persona y no puede solventar el pago del crédito? ¿Qué pasa? Esa casa que era de garantía para la hipoteca, se la rematan y pierde la casa. Hay personas que les pasa eso, pérdidas de casa, pérdidas de un carro, pérdidas de una moto, en fin, hay muchas pérdidas de nuestros bienes. Y también el último, pérdidas físicas. ¿Cómo así, Daniel? La pérdida de la salud cuando una persona atraviesa una enfermedad. Y no estoy hablando de una enfermedad momentánea, ¿cierto?, que nos da por 2 semanas y a la tercera semana ya estamos bien. No, estoy hablando de enfermedades crónicas, que cuando llega a la vida de alguien, esa enfermedad lo que quiere es buscar la muerte de esa persona. ¿Te imaginas tú ser joven y que de la noche a la mañana te digan, es que tienes cáncer, es que tienes leucemia, es que tienes SIDA o otra enfermedad crónica, ¿cierto? Pero también hay pérdidas de algún sentido del cuerpo. Recuerda que cuando Dios nos creó, nos hizo perfectos, amén. Y dentro de esos 5 sentidos que tenemos, en el transcurso de la vida se van perdiendo, ¿cierto? Que es lo que conocemos como las discapacidades físicas. Por ejemplo, la pérdida parcial o total de la visión, discapacidad visual, ¿cierto? La pérdida total o parcial de escuchar, de oír, discapacidad auditiva. Y así sucesivamente con los demás sentidos, ¿cierto? Discapacidad del olfato, discapacidad del gusto, se pierde el sentido del gusto, de saborear. También la pérdida de la sensibilidad del tacto. Y por último, también hay discapacidad mental, ¿sí? Hay personas que llegan el momento de su vida que ya no se valen por sí mismas, necesitan y dependen de la ayuda de otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, no se pueden bañar por sí mismas,
no se pueden vestir por sí mismas, no pueden preparar sus alimentos por sí mismas, ¿cierto? Depende de la ayuda de otro. Entre otros ejemplos de pérdidas. Mis hermanos, en conclusión, y lo que quiero que puedas entender en esta introducción del mensaje es que todos los seres humanos pasamos por alguna pérdida. Y claramente esas pérdidas duelen y duelen mucho, duelen bastante perder algo. Hay pérdidas que realmente cuestan aceptar, ¿cierto? Dices, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo a temprana edad? Cuesta eso. La pérdida de un empleo, Dios, tanto que le destiné a esta empresa y de la noche a la mañana me sacan, ¿cierto? Cuesta aceptar eso. Dios, con mi empresa, tanto que le dediqué año tras año y de la noche a la mañana mi empresa entra en quiebra. Cuesta aceptar las pérdidas, pero todo tiene una razón. Cuesta aceptar por falta de comprensión. Porque si yo las comprendiera o tú las comprendieras, sería más fácil su aceptación, ¿cierto? Entonces, cuando las personas comienzan a buscar el porqué de esa pérdida, muchos insisten que es importante averiguar el porqué de algo, pero surge una pregunta inevitable y es la siguiente: ¿qué se hace mientras uno descubre esa pérdida? ¿Qué hago yo mientras descubro el por qué me sucedió que mi hijo se murió? ¿Por qué me sucedió que cayera en divorcio? ¿Por qué me sucedió una crisis financiera? La realidad y la verdad es que cuesta mucho averiguar el porqué de algo. Por eso a veces no es bueno estar bregando y buscando y averiguando el porqué de la pérdida, sino es más importante entrar en un estado de aceptación para que el consuelo de Dios llene nuestros corazones. Para que el consuelo de Dios, después de, bueno, Dios, perdí esto, lo acepto, tú eres soberano por sobre todas las cosas. Ese consuelo nos da la fortaleza para seguir adelante. Y mis hermanos, fácil es decirlo, ¿cierto? Fácil es decirlo. Es fácil decirlo así porque yo lo sé, no es tan fácil vivirlo. No es fácil vivir, pero yo creo que como pueblo de Dios, que como cristianos, que como hijos de Dios, debemos aprender a manejar las pérdidas. Amén. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza, hay un momento que le pesa, le cuesta a Dios haber creado al hombre. Hay un fragmento en la Biblia donde nos menciona que Dios dice, Dios mío, ¿por qué? Él mismo dice, Dios mío, ¿por qué creé al hombre? ¿Por qué lo hice? Dios le pesa haber creado al hombre porque el hombre le falló. Vayamos a Génesis capítulo 6, versos 5, 6, ahí mientras lo buscan. Y vamos a estar analizando cada versículo, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y tú dices, amén. Dice el verso 5, y vio Jehová, ¿cierto? La naturaleza divina de Dios es también Jehová el Roi, el Dios que me ve. Dios te está viendo en este momento. Dios te está viendo cuando nadie te ve, ¿sí? Y dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres que era mucha en la tierra. Esto quiere decir que no era una maldad pequeña, ni mediana, ni grande. La maldad del hombre en ese momento sobrepasaba el límite de lo que era lo más malo, desbordaba la maldad, ¿cierto? Corrupción, aberraciones, ¿cierto? Solo pensaban en lo malo. Y mira lo que dice aquí, y que todo designio, la palabra designio significa la intención detrás de algo, ¿cierto? O el propósito de hacer algo. En este caso, el propósito del ser humano era movido por el mal. En otras palabras, podríamos decir que los hombres, las 24 horas del día, solo pensaban en cómo hacer el mal. Y el verso 6 lo enfatiza. Presta mucha atención. Dice, y se arrepintió. ¿De qué se va a arrepentir Dios? Pues bueno, sigamos y continuemos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Acá hay una gran revelación.
Cada vez que tú pecas y cometes un error delante de Dios, suceden dos cosas. La primera, Dios te está viendo. Y la segunda, eso lastima el corazón de Dios. Por eso cada vez que vayas a cometer, ¿cierto?, un pecado o cometer alguna acción mala o ser tentado por Satanás para pecar, recuerda que no solo te haces daño a ti mismo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Todo lo que tú hagas en esta tierra tiene consecuencias, como hemos aprendido. Quizás no lo pagues tú, pero lo pagan tus hijos o lo pagan los hijos de tus hijos, pero alguien lo paga, ¿cierto? Esa es la ley de la siembra y la cosecha. No solo sirve para sembrar lo bueno y recibir lo bueno, también las personas que siembran lo malo les llega cosas malas. Entonces, el pecar no solo te haces daño a ti mismo, sino también le haces daño a Dios, lastimas su corazón. Y hoy debes hacer una decisión firme, ¿cierto? Si quieres continuar este año 2025 con esa misma situación de pecar, de vivir en tinieblas, bajo la oscuridad, porque recuerda lo que dice la palabra, ¿cierto? La persona que peca y no se quiere arrepentir, pues que peque y que siga pecando, que tome esa vida de persona pecadora. Pero aquel que es pecador y levanta su mirada al cielo y dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, de mis malas acciones, quiero convertir mis malos caminos en caminos de vida eterna. Esa persona busca la santificación y la Biblia dice: bueno, el que sea santo, santifíquese más. Por eso el mensaje también para hoy en esta mañana es: deja de pecar, deja de hacer lo malo, deja de faltarle a Dios. ¿No ves que eres templo de Dios donde habita el Espíritu Santo? Deja de pecar. Amén. A Dios le dolió profundamente en su corazón ver que su creación se había perdido. Porque recuerda, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y expulsado del Edén. En otras palabras, la creación de Dios se echó a perder. La creación de Dios se perdió. Pero entonces inmediatamente Dios comienza el proceso de recuperar aquello que se perdió. La palabra de Dios dice que después del pecado Él cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales porque se sentían avergonzados de la desnudez por causa del pecado. Desde ese momento dice la palabra que comienza el proceso de Dios para rescatar la humanidad. Tanto así que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, escucha bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces podemos ver que Dios tuvo una pérdida, perdió su creación, tuvo una pérdida con el hombre, pero que inmediatamente envía a su Hijo Jesús para recuperarnos. ¿Qué es redimir si no es recuperar algo? La palabra redimir o redención significa rescatarlo o recuperarlo. Es por eso que Jesús, Él pagó con su sangre el precio para comprarnos. Y por eso hoy vamos a hablar de las pérdidas que nos suceden a los seres humanos y cómo recuperarlas. ¿Cuántos quieren saber el secreto de cómo recuperar una pérdida? Amén. Vamos a escudriñar este tema. Por eso vayamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Vayamos a Eclesiastés 3:1. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Presta atención a este capítulo, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Di conmigo, todo lo que quiero. No, más fuerte, no se escucha. Todo lo que quiero tiene su tiempo y tiene su hora. Amén. Ahora vamos a saltarnos al verso 3. El verso 2 lo dejamos para el final, para rematar. Vayamos al verso del 3 al 8 y dice así: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Verso 4. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír.
Hay tiempo de endechar. La palabra endechar significa cantar con tristeza porque alguien se murió. Pero también hay tiempo de bailar. Verso 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. Hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra, pero también hay tiempo de paz. Para todo lo que queremos en la vida, hay un tiempo y hay una hora señalada. Y acá hay otra gran revelación. ¿Por qué? Porque si en tu corazón está el verdadero deseo de buscar a Dios, debes saber que de las 24 horas que te ofrece el día, debe haber un espacio y tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque te importa. Si no te importara, entonces no habría tiempo para Él. Y muchas veces nosotros escuchamos o también decimos, ¿cierto? Oye, ¿por qué no vamos a la iglesia? Ay, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Oye, ¿por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Sabías que la palabra de Dios también es la voz de Dios hablando? No tengo tiempo para leer la Biblia. Oye, mira la situación que estás viviendo, está difícil, pero yo sé que si juntos oramos, Dios nos va a responder. No, qué pena, es que no tengo tiempo para orar. Pero recuerda, esto no se trata de falta de tiempo. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo, pero para lo que yo quiero. En pocas palabras, no se trata de falta de tiempo, sino se trata de prioridades. Porque todo lo que quiere tiene su tiempo y tiene su hora. Amén. Si realmente deseas tener a Dios en tu vida, pues encontrarás tiempo, ¿cierto? Y hora señalada para Él. Ahora sí, vayamos al verso 2, que ahí está la clave. Eclesiastés 3:2. Dice así: hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Graba eso en tu mente y guárdalo en tu corazón. ¿Listo? Y finalicemos el verso. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, lo que hablábamos, la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Pero quiero que te enfoques en lo primero que guardamos en nuestra mente y nuestro corazón, que es tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tiempo de qué? Tiempo de nacer y tiempo de morir. A todos nos llega la hora, así como a todos nos llegó la hora de nacer. Amén. A todos nos llega ¿qué? La hora de morir. Lo que pasa es que a ese tiempo no le queremos echar ganas. Ahora el asunto es cuando llega el tiempo para lo que se quiere. Pues claro, hay fiesta, hay gozo, hay alegría, tiempo de nacer. Pero cuando llega el tiempo de lo que no se quiere, hay pérdidas, tiempo de morir. La pregunta en esta mañana, y para que tú te examines en tu corazón, es: ¿cuál va a ser la clave de nosotros? Pues bueno, aprender a manejar el tiempo en momentos de pérdidas. Porque la capacidad correcta de reacción ante una pérdida es lo que te va a promover y a ser una mejor persona. ¿Cuánta gente hoy en día no se repone de una pérdida del pasado? La pérdida de una relación, la pérdida de una amistad, la pérdida de una empresa, la pérdida de un empleo, la pérdida de un dinero, la pérdida de un terreno, inclusive la pérdida de un partido, la pérdida de un campeonato. Quedan traumados, simple y sencillamente porque piensan que la vida se trata de nunca perder. Pero mis hermanos y queridos empresarios del reino de Dios, que yo sé que están acá, o emprendedores, futuros empresarios del reino de Dios, ¿cierto? Que ganan bien, les va bien, de repente tienen un mes que perdieron y hacen un escándalo, dicen: no, perdimos el mes anterior. Pues todos los meses que has ganado, súmelos, ¿cierto? Y divídelos en 12 y vas a ver qué ganaste. De la misma manera, suma los años que has ganado con los años que has perdido y los divides en el número de años que has trabajado y te vas a dar cuenta que hay ganancias. Amén. ¿Quién gana un campeonato siendo invicto? ¿Quién gana un campeonato sin perder un partido? La capacidad de reaccionar ante la pérdida de esos partidos es la que me va a llevar a ganar el campeonato. Claro que perdemos, claro que se pierde, pero en Dios es quien nos da la fortaleza para aceptar esa pérdida y para recuperar aquello que perdimos. Amén. Vayamos a Eclesiastés 9:2 y mira lo que dice.
Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. ¿A cuántos? A todos nos sucede lo mismo. Un mismo suceso ocurre al justo como al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme juramento. Es decir, a todos nos pasa algo en la vida, pero no todos responden de la misma manera. A todos nos va a llegar un momento, una pérdida, pero no todos saben reponerse de esa pérdida. Y te voy a dar un ejemplo que nos sucede a todos los seres humanos: el rechazo. Es que me rechazan, es que me rechazan, es que me rechazan. Mis hermanos, todos hemos sufrido el rechazo. Unos por ricos, otros por pobres, unos por blancos, otros por negros, unos por altos, otros por chaparros, unos por flacos, otros por gordos, unos por cristianos, otros por ateos. Entonces no nos hagamos los sufrientes del rechazo, la pérdida, porque a todos nos pasa lo mismo. Deja de estar quejándote del rechazo y deja de estar quejándote de esa pérdida, porque mis hermanos, todos en algún momento vamos a ser rechazados y vamos a tener una pérdida. El bullying, ojalá el bullying no existiera en el planeta, pero mientras existe hay que saber cómo manejarlo, ¿cierto? Las personas que crecieron con el bullying encima se volvieron expertos de reírse de ellos mismos. Y normalmente la gente que mejor maneja el rechazo, ¿cierto?, es el que hace chistes de sí mismo. Hay que aprender a reaccionar de la forma correcta. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿cómo manejo las pérdidas? Bueno, pues la respuesta ante una pérdida la encontramos en Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 38 al 39. Vamos a buscarlo, por favor. Y mira lo que dice: ¿han oído de la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, ¿quién dice ahí? Jesús, ¿cierto? No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, ¿cierto? Aquí vemos la capacidad reactiva de Jesús, que es impresionante. Pudiste haber aprendido de una forma, pero Jesús nos enseña de otra forma. Mira cómo nos enseña Jesús. Vayamos a Mateo 5, 43, 44 y dice así: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero Jesús nos dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Acá en la palabra de Dios, Jesús nos está diciendo: aprendan a reaccionar. La semana pasada tuvimos la Semana Santa, no sé si estoy bien, la semana pasada, bueno, hace muy poco la Semana Santa, y vimos la pasión de Cristo, ese momento de Jesús a la cruz, ¿cierto? Y dice que colocaron a Jesús en medio de dos ladrones para hacerlo parecer como el jefe de los ladrones. Y cuando está ahí Jesús en el madero colgado, Él se expresa ante Dios y exclama de una forma, ¿cierto?, en la capacidad reactiva correcta, diciendo: Dios, por favor, envíales un rayo a estos dos ladrones y pártelos por la mitad. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es saber reaccionar. Eso es lo que debemos aprender, tener la capacidad correcta para reaccionar. Y me gusta mucho cómo Jesús nos enseña cómo es el reino de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 15, verso 4 y mira lo que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? ¿Cuántas ovejas? 100 ovejas. Si pierde una de ellas, ¿no deja los 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando estamos hablando aquí de la parábola de las ovejas, de las 100 ovejas que se pierde una, estamos hablando del negocio de un pastor de ovejas, ¿sí? ¿Cómo así, Daniel? ¿La parábola no habla del rescate a nosotros? Sí, la parábola habla de eso, de que Jesús
nos viene a rescatar. Pero déjame te amplío más la parábola para que tengas un panorama más completo. Está hablando Jesús de un hombre que perdió uno de 100 ovejas que no eran sus mascotas. Este pastor de ovejas no cría las ovejas para colocarlas en el prado, para decorar el prado. O no cría las ovejas para, voy a hacerle un corte de estilo, aquí viene el cabello, voy a quitarle las pulgas. No, él tenía un ganado, en este caso de ovejas, ovino, ¿cierto? ¿Cuántas ovejas? 100. Podías hacer un paralelo con otro ganado, no sé, vacas, el ganado bovino, ¿cierto? Una persona ganadera no va a criar vacas o ovejas para tenerlas de mascotas, no, va a criar, ¿cierto?, su ganado para trasquilarlas o para venderles, ¿cierto?, su carne o su leche, porque era su negocio. Él estaba criando un ganado para su trabajo y su sostenimiento. Y lo que estoy diciendo acá es que posiblemente hayas tenido alguna pérdida económica, hayas perdido un negocio, hayas perdido un buen cliente, hayas perdido algo en tu empresa, hayas perdido algo en la vida económica y tienes que aprender a manejar dicha pérdida para volver a recuperarla en el nombre de Dios. Los cristianos no somos personas que no perdemos, sino somos personas que sabemos reponernos ante las pérdidas. Amén. Y hay otra palabra también sobre una situación de alguien que se le perdió, pero esto no fue económico, esto fue familiar. Se le perdió su hijo, ¿sí? Recuerda que hay diferentes tipos de pérdidas y esto recíbelo con todo el amor y con todo el cariño. Tú en algún momento tuviste la oportunidad de corregir a tus hijos, pero lamentablemente se te salieron de las manos, los perdiste. Mira lo que dice la palabra de Dios. Les voy mejor a parafrasear la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Cuántos hijos eran? 2, uno mayor y uno menor. Ahí viene quién era el más revoltoso, el menor. ¿Será que el menor es más consentido? No sabemos, Marcela es muy obediente. El menor, dice la palabra de Dios que el menor se fue donde el papá, papá, quiero que me dé la herencia. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Imagínense que hace 2 días o 3 días hubo alguien de Inglaterra, no sé si ven las noticias, un príncipe que decidió dejar a su familia de la realeza para vivir el mundo. ¿Sí se acuerdan el nombre del príncipe? Ese. ¿Y saben cuál fue la última noticia? Que ahora quiere volver a la casa. ¿Por qué será? Bueno, recuerden que la palabra de Dios es universal. ¿Será que se le acabó el dinero? No sabemos, ¿cierto? Tal vez, puede ser. Entonces, dice que este hijo menor se fue a gastar a donde las prostitutas, derrochar el dinero en pecado. Llega un momento en donde ya no tenía nada, ¿cierto? Que dice, tengo hambre, voy a regresar a la casa de mi padre. Así no me reciba como su hijo, por lo menos como un jornalero, pero quiero comer, por lo menos de las migajas de los cerdos. Y dice que cuando el hijo iba en camino, dice la palabra de Dios que se vieron a larga distancia. ¿Y sabes qué hizo el padre? Si ve, yo le dije, por estar jodiendo, mire lo que le pasó. No, el padre dice que fue a su encuentro y lo abrazó, se besaron, lloraron. Y dice la palabra de Dios que el hijo mayor escuchó la noticia. ¿Y será que el hijo se puso feliz de que su hijo menor, su hermano menor regresara? No, se puso bravo. Mira, papá, yo que te he servido, yo que estoy aquí cuidando, administrando la finca, y mira, viene tu hijo menor que se gastó todo en las prostitutas, y mira, le haces un vestido el más espléndido, le compras un anillo, ¿cierto? También dice la palabra de Dios que le pones calzado nuevo. También dice la palabra de Dios que va y engorda el becerro más grande para hacer una gran fiesta. Y este padre de familia responde sabiamente que recuerda que es tipología ¿de qué? De Dios. Mira lo que dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa revelación. Esto quiere decir
¿cierto? Que este hombre, padre de familia, mientras su hijo estaba malgastando toda la herencia en el pecado, el padre fue donde el joyero y le compró un anillo, fue donde el sastre y le hizo el mejor vestido, fue donde el zapatero y le mandó a hacer un par de zapatos, engordó el becerro, ¿cierto? Preparándose para el día en que su hijo iba a regresar. Y acá hay una gran revelación: prepárate porque el día de recuperar te llega. Trabajemos por recuperar lo que se nos perdió. Ese es el mensaje de hoy. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hacer un negocio exitoso. 100 ovejas, se me perdió una. Pero Dios te va a dar la fortaleza de aceptar esa pérdida para recuperarla. Tenía 2 hijos, se me perdió uno. Pero Dios te va a dar la sabiduría para rescatar a tu hijo de la perdición del pecado. En esta vida vamos a perder, todos vamos a perder, pero también vamos a recuperar en el nombre de Dios. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Y termino con este testimonio. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida económicamente. Realmente yo ya les he contado mi testimonio sobre mi trabajo y ha sido de gran bendición. Fueron aproximadamente desde el 2021 y ya para enero me dijeron: Daniel, no continúas. Una pérdida del trabajo. ¿Cómo me sentí yo? Triste, desanimado. Y fue un proceso de entender esa situación. Recuerda, fácil es decirlo, pero no es tan fácil vivirlo, ¿cierto? Claro, mis papás me animaron y todo, pero siempre hay una tristeza. Y primero lo que hay que hacer es aceptar. Bueno, me despidieron, ¿cierto? Damos gracias a Dios porque durante todo ese tiempo de trabajo pues pude comprar cosas, pude hacer cosas, gracias a Dios. Entonces entró un momento de orar, de pedir consuelo a Dios, de seguir orando. Y adivina qué, cuando hacemos la planeación de las prédicas, había en ese deseo predicar, pero esa situación difícil lo pone uno triste, ¿no? Pero yo le dije a mis papás: no, yo quiero predicar porque cuando predique voy a tener trabajo. Y adivine qué pasó, me llamaron de la misma empresa a volverme a contratar, a que le ofrecieran mis servicios como profesional. Entonces, mis hermanos, a veces perdemos y lo damos por perdido, pero Dios tiene todo bajo control. Hay que recuperar y rescatar lo que se perdió. Amén.